¿Cómo es el trámite para compra y venta de acciones y su traspaso de un accionista a otro? Bueno, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, que tenemos sociedades por acciones y sociedades de personas. Las sociedades por acciones, recordemos que son las sociedades en comandita por acciones, ¿cierto? Las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, ¿cierto? Entre las en comandita por acciones, a los socios comanditarios, digamos que se les aplica todo lo perteneciente a las sociedades anónimas. Ahora bien, a diferencia de las sociedades de personas, la venta de acciones no es una reforma al contrato de sociedades. En las sociedades de personas, la cesión de cuotas, por ejemplo, o partes de interés en las sociedades colectivas, en comanditas simples y en sociedades limitadas, propiamente es una reforma del contrato social y debe hacerse por escritura pública y debe inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio social, a diferencia de las sociedades por acciones como las anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, donde la venta de acciones, ¿cierto?, no es una reforma del contrato social, que por disposición general es de libre enajenación, o sea, por disposición general no existe un derecho de preferencia inherente que se deba cumplir, como por ejemplo existe para las sociedades limitadas, sino que acá por regla general son libremente negociables las acciones, salvo que se pacte un derecho de preferencia estatutariamente. Entonces, la venta de acciones se realiza mediante un contrato de compraventa, un acuerdo de voluntades entre el vendedor y el comprador de esas acciones, que es un acto que no es sujeto a registro y que su única formalidad es la inscripción en el libro de accionistas que lleve la sociedad, que lo de ya llevar la administración, en el cual sí se indicará que Pedro le vendió a Luis tantas acciones y Luis dará el aval pues para que se inscriba dentro de ese libro de accionistas con el aval correspondiente, evidentemente. Entonces digamos que eso es un mecanismo, digamos, da una agilidad por el tipo de título o valor que se tiene frente a la vocación de las sociedades de capital. Entonces digamos que primeramente por regla general la libre enajenación de acciones existe por libertad, que está, digamos, estipulada en el artículo 403 del Código de Comercio, que puntualmente nos dice que las acciones serán libremente negociables con las siguientes excepciones. La primera son las privilegiadas, respecto a las cuales estará a lo dispuesto sobre el particular. Obviamente las acciones privilegiadas pues tienen un carácter especial al momento de su negociación. La segunda, las acciones comunes, respecto a las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia, lo que manifestaba. Por regla general, en las sociedades de capital no hablamos de derecho de preferencia, salvo que se pacte estatutariamente. Entonces, digamos que ahí no se cumple la premisa de la libre negociación, sino que se debe ir a cumplir con ese derecho de preferencia como se haya estipulado en los estatutos de cada sociedad, y una vez cumplido, pues sí lo podré, digamos, salir a vender a cualquier oferente de conformidad con lo que se haya pactado. Las acciones de industria no liberadas, que no sean negociables sino con autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea General, otra limitación, y las acciones grabadas con prenda, respecto a las cuales se requiere la autorización del acreedor. Entonces, unas acciones que estén grabadas con prenda, solamente se puede vender su inscripción y se pueden vender e inscribir esa venta, digamos, ese traspaso en el libro de accionistas, siempre y cuando se tenga el aval del acreedor. Entonces, aspectos a tener en cuenta en la generación de acciones conforme a esta respuesta es el derecho de preferencia, existe o no existe, se pactó o no se pactó, y la restricción. Y hay otro tema en particular que ya lo trae las sociedades por acciones simplificadas, que trae la posibilidad de una restricción en la enajenación de las acciones por un periodo de 10 años. La ley 1258, y solamente aplica para sociedades por acciones simplificadas, nos indica, ¿cierto?, de que estatutariamente se puede pactar la restricción de la venta de acciones siempre y cuando no supere un tiempo máximo de 10 años, que podrá ser prorrogable por otro periodo igual, siempre y cuando haya la unanimidad de todos los accionistas, que es otra limitación a la libre negociación de acciones. Es un tema bastante interesante que se puede tomar como una virtud o como una desventaja dependiendo de la estructura que se le quiera dar a esa sociedad de familia principalmente, donde de pronto el pater familia quiera limitar las acciones de sus hijos con la finalidad de que no las vendan, digamos, hasta por un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, el artículo 406 nos estipula pues
cuáles son los requisitos de la enajenación de las acciones. Y básicamente lo que nos dice es que la enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo entre las partes, como manifestaba anteriormente en un simple contrato de compraventa. No requiere ninguna formalidad, ni autenticarlo, ni de la escritura pública, ni escribir en la Cámara de Comercio, para nada. Simplemente el acuerdo de voluntades de las partes. Y para que eso produzca efecto, ¿cierto? Sí deberá, efecto frente a la sociedad y frente a terceros, sí deberá ese comprador y ese vendedor, sobre todo el vendedor, informar a la sociedad, ¿cierto? A la administración, para que inscriba esa compra o ese traslado de acciones en el registro de accionistas, ¿cierto? Eso se podrá hacer ya sea por un endoso puntualmente al título, o que se haga una cancelación del título y se haga una carta de traspaso, una solicitud de traspaso donde se indique pues que se anulan tales títulos y que solicita se haga una expedición de títulos nuevos en cabeza de ese nuevo comprador.